Buenas tardes, profesora. Hoy vamos a presentar nuestra T1 del curso de Econometría 2. Escogimos el ejercicio Wage Pan de data de panel del libro Introducción a la Econometría de Wooldridge. Los integrantes de nuestro equipo son Daniel Caja, Leslie Damasen, Anderson Sáez y quien les habla Andrea de la Cruz. En esta exposición abordaremos la presentación del ejercicio, el análisis con la prueba de Lagrange, el test de Hausman, el test de Wooldridge, la solución del ejercicio, la interpretación de resultados y finalmente la conclusión. El ejercicio es el 14.4 y se encuentra en la página 491 del libro. En este ejercicio de datos de panel nos permite estudiar cómo influyen diferentes factores en el salario a lo largo del tiempo, controlando la heterogeneidad no observable de los individuos, es decir, los factores que pueden afectar a nuestras variables independientes del modelo. Utilizamos la base de datos WagePan. Se estima una ecuación de salarios para hombres, donde la variable dependiente es el logaritmo del salario, log wage. En esta tabla podemos observar nuestras variables independientes, que son educación, variables que no cambian como la raza, experiencia, si la persona está casada o vive en unión, también mínimo cuadrados ordinarios combinados, efectos aleatorios y efectos fijos. Para validar nuestro modelo, aplicamos el test de Wooldridge para hallar la autocorrelación, es decir, los errores que pueden estar relacionados con nuestras variables independientes. Aplicamos la prueba de Lagrange para saber si estos efectos relacionados con nuestras variables independientes son efectos aleatorios o, si no, caso contrario, aplicamos mínimo cuadrados ordinarios para reducir los errores. Y aplicamos el test de Hausman, que decide si se trata de efectos fijos o efectos aleatorios. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Daniel Caja y mi parte en esta exposición es explicarles la aplicación de los tests de Lagrange y de Hausman. Al iniciar, nosotros definimos la estructura dentro de Stata como panel balanceado con el comando xtset nr-gear. También realizamos una matriz de correlaciones con el comando pwcore, introduciendo las variables lwage, educ, expert, expert al cuadrado y union, ¿no? La cual mostró correlaciones positivas y significativas entre el salario y la educación, y también entre la experiencia y la afiliación sindical. También se observó alta correlación entre experiencia y experiencia al cuadrado, como era de esperarse, y también este análisis preliminar permite, o permitió en este caso, verificar que las variables guardan relaciones teóricamente consistentes y que existe potencial multicolinealidad en caso de expert y expert al cuadrado, ¿no? El modelo XTREG, LWage, EDUC, expert y expert cuadrado mostró que la educación, la experiencia y la experiencia al cuadrado son altamente significativas. La educación tiene un coeficiente positivo, ¿no? 0.10, lo que implica que cada año adicional de estudio aumenta el salario en aproximadamente 10.2%, según lo que soltaron los datos, ¿no? La experiencia también tiene un efecto positivo de 0.12, aunque decreciente, ya que el coeficiente de expert al cuadrado es negativo, menos 0.004444. El modelo fue globalmente significativo. Prof es mayor a chi2, ahí se puede dar en el stata, y es igual a 0.00 en los resultados, ¿no? Ya. Continuando con la prueba de Lagrange, comenzamos con lo que es el comando el xt test 0, que rechazó la hipótesis nula, ¿no? Confirmando la presencia de efectos individuales significativos. Esto justifica el uso de modelos de datos panel, de datos aleatorios o datos fijos, en lugar de un MCO agrupado. El test el comando, ¿no? xtcsd psarar apps detectó dependencia transversal significativa
lo que indica que los choques en individuos podrían estar correlacionados. Y esto es relevante para la corrección posterior de heterocedasticidad y autocorrelación. ¿Okay? Pasando con el test de Hausman, que es el más extenso, lo que hacemos primero fue el modelo XTREG, introducción a las variables mencionadas ya hace un momento de LWH, EDUC, EXPER y EXPER cuadrado, la variable de efectos fijos, ¿sí? Efectos fijos. Eliminó la variable de educación por colinealidad, nuestro comando de efectos fijos, al no variar dentro de cada individuo. La experiencia mantiene un efecto positivo de 0.12 con un término cuadrático negativo, confirmando rendimientos decrecientes. El intercepto individual es significativo, lo que evidencia la presencia de heterogeneidad inobservable. La comparación entre efectos fijos y efectos aleatorios, el comando de Hausman, ¿no? FR, dio como resultado pro mayor que chi2 igual a 0.037, que es menor al 0.05. Esto implica que existe correlación entre los efectos inobservables y las variables explicativas. Por tanto, el modelo adecuado es de efectos fijos, como veremos más adelante. Bueno, continuando con el ejercicio, vamos a presentar el test de Wheldridge. Pero acá, como vemos, el análisis económico muestra la variable de la cual educación fue eliminada por no presentar variación entre los individuos, mientras que la experiencia tiene un efecto positivo sobre el salario, aunque con rendimientos decrecientes. Asimismo, se detecta la presencia de heterogeneidad inobservable y significativa. Como finalmente, el test de Hausman confirma que los efectos inobservables están correlacionados con las variables explicativas. Con las variables explicativas y bueno, están correlacionadas con las variables explicativas y lo que determina que el modelo adecuado sea el de efectos fijos. Como acá podemos ver el siguiente, el ejercicio ha tenido 3 preguntas, al cual hemos dado la solución en cada pregunta, el cual es la interpretación de los resultados. Como podemos ver en la primera, la cual nos preguntan, cuál, explico por qué las variables binarias de ocupación podrían ver variables omitivas para estimar el efecto de la prima salarial por estar afiliada a un sindicato. Como podemos ver, el modelo evidencia que la experiencia aumenta el salario, aunque son rendimientos decrecientes y que existe heterogeneidad. Y que existe heterogeneidad inobservable, significativa entre los individuos, ¿no? Como podemos ver en la siguiente pregunta, nos pregunta si cada hombre de la muestra se mantuviera en la misma ocupación de 1981 a 1987, necesitaría incluir las binarias de ocupación en una estimación de efectos fijos. Como podemos ver, es un modelo de efectos fijos, no es necesario incluir dominios de ocupación si cada trabajador permanece en la misma entre 1981 y 1987, ya que al no variar en el tiempo serían eliminadas por colinealidad, tal como ocurrió con la variable de educación, que fue omitida en Stata por no presentar cambios dentro de cada individuo a lo largo del periodo analizado. Y por último, la última pregunta nos dice, cambia por mucho el coeficiente de unión. ¿Qué pasa con su significancia estadística? Como podemos ver, en el modelo de efectos fijos, la variable unión mostró un impacto positivo y significativo en el salario, que fue el 10%, aunque menor tras corregir heterocedasticidad y autocorrelación. Esto indica que, parte de la prima sindical
que se explica por la composición ocupacional y que la omisión de dichas variables puede sesgar los resultados, mientras que las variables invariantes en el tiempo son absorbidas por el modelo. Bueno, ahora pasamos a lo que vendría a ser la interpretación y la interpretación de los resultados y la interpretación a la vez de las preguntas. Bueno, al aplicar la prueba de sobreidentificación en el comando, el cual es stat_overit, utilizando los rezagos de primer orden como instrumentos, se obtuvo un estadístico de chi2 que sería igual a 2.21 con un p-valor de 0.366. Esto indica que no se rechaza la hipótesis nula, por lo que los instrumentos empleados, los cuales son GC-1, GY-1 y R3-1, son válidos y no están correlacionados con los errores del modelo. En consecuencia, la estimación mediante el método de mínimos cuadrados en dos etapas, o sea, MC2E, resulta consistente y se ajusta a lo esperado en el planteamiento metodológico. Cuando el modelo se reestimó con los rasgos en segundo orden, o sea, los ya antes mencionados, pero su siguiente etapa, o sea, el GC-2 o -2, GY-2 y R3-2 como instrumentos, el coeficiente GY continuó siendo positivo y estadísticamente significativo, aunque acompañado con un mayor error estándar y menor precisión. El R mayúscula al cuadrado se redujo de manera considerable, 0.27 frente a 0.69 con los rezagos del primer orden, reflejando una caída importante en el poder explicativo. Además, la prueba de la primera etapa evidenció la baja correlación entre GY y estos instrumentos, aunque la prueba de sobreidentificación tampoco fue rechazada, ya que su valor fue de p igual 0.96. La debilidad instrumental sugiere que los rezagos de segundo orden no son confiables para una buena estimación. La regresión GY sobre dichos instrumentos confirmó la escasa relación existente, lo cual afecta negativamente la validez del método 2SLS. Si los instrumentos no guardan una correlación adecuada con las variables endógenas, los estimadores pierden consistencia y precisión. Por este motivo resulta fundamental o necesario comprobar la validez de los instrumentos, y en este estudio los rezagos del primer orden demostraron ser mucho más adecuados que los del segundo orden. Ahora, hablando de la interpretación de las preguntas. Bueno, el análisis confirma en la primera que la experiencia laboral incrementa el salario, aunque a un ritmo decreciente, y que existe heterogeneidad no observable relevante entre los individuos. Asimismo, la prueba Hausman que P vale 0.0377 revela que los factores inobservables están correlacionados con los regresores, lo que justifica la elección del modelo de efectos fijos como el más apropiado. Bueno, en el segundo podemos decir que en este tipo de modelo no es necesario incluir variables ficticias de ocupación si cada trabajador mantiene las mismas entre 1981 y 1987, ya que al no presentar variación temporal querían eliminar por colinealidad esto. Esto asimismo ocurrió con la variable de educación, que Stata descartó automáticamente debido a que no mostraba cambios dentro de cada individuo a lo largo del periodo considerado. También que dentro de la estimación por efectos fijos la variable unión tuvo un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre el salario cerca al 10%, aunque el impacto disminuyó tras corregir heterocedasticidad y autocorrelación mediante XTPCSE. Bueno, finalmente en las conclusiones, en síntesis, el estudio demuestra que los modelos de datos de panel son más apropiados con una estimación MCO agrupado. El test X-Test0 confirmó la presencia de efectos individuales relevantes, lo que refleja la heterogeneidad entre los sujetos de muestra y la necesidad de considerarla en el análisis. También, asimismo, la prueba de Pesarán reveló dependencia transversal, indicando que los choques que afectan a un individuo pueden estar correlacionados con los otros, lo que genera sesgo si no se corrige adecuadamente. Esto subraya la importancia que implicar ajustes frente a la heterocedasticidad y la autocorrelación, asegurando estimaciones más sólidas y confiables.